¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una clase de Python. El día de hoy vamos a ver una introducción, la primera introducción a Python, y vamos a seguir un poco el archivo que les había mostrado. Es este archivo escrito en Jupyter Notebook. Vean aquí, es Python desde cero, un curso de Zero to Hero, que somos nosotros, enfocado en ciencia de datos. Yo soy Jonathan Blanchal y luego van a tener clases con Benito. Pero bueno, vamos a empezar conmigo. Y vamos a empezar con el módulo 1, que es de Python básico. Aquí rápidamente una pausa. ¿Pueden ver bien mi pantalla y escuchar bien mi audio? Sí, Perfecto. sí, sin problemas. Súper bien. Entonces, perfecto. Comencemos con el primer tema, variables. Variables va a ser la manera en la que nosotros vamos a poder guardar valores que vamos a utilizar después para múltiples operaciones. Aquí tengo el primer ejemplo que es x igual a 100. Si yo quiero correr esta celda, lo que voy a tener que poner es run, o podría simplemente darle clic y poner control enter. Es lo mismo. Miren cómo este número cambió a 1. Esto significa que es la primera vez que se corre esto. Conforme le voy dando clic, este número va a ir avanzando. Así funciona Jupyter Notebook. Te va diciendo cuál es el orden en el cual se ejecutó, y esto va a tener más sentido después, pero para que sepan. Bueno, ya creamos una x que vale 100, muy bonito. Vamos a crear otras variables. Entonces, si yo quiero agregar otro cuadrito de programación, aquí hay un más. Y voy a crear otra variable. En este caso voy a crear una variable que se llame name, de nombre. Y le voy a poner entre comillas. Yo lo voy a poner con comillas sencillas, pero es lo mismo que si lo pongo entre comillas gruesas. Entre comillas sencillas voy a poner Jonathan. Entonces, como name va a decir Jonathan. Perfecto. Entonces, tengo una variable que se llama x, que vale 100, y una variable name que vale Jonathan. Si yo utilizo una función de Python que se llama print, puedo ver qué valor tienen adentro. Entonces, si yo pongo print de x, me va a decir tiene 100. Pero si yo pongo print de name, va a decir es Jonathan. Perfecto. Entonces, vean que yo puedo utilizar print para saber qué hay adentro y mostrarlo al usuario. Perfecto. Entonces, hasta ahí no creo que haya ninguna duda. Podemos ver otra cosa de las variables y también se ve con una función ya escrita en Python que se llama type. Entonces, si yo pongo type y entre paréntesis pongo una variable, en este caso x, me va a decir que x es de tipo int. Int significa integer, ¿ok? Entero, es un número entero. Si yo pusiera en vez name, me va a decir que es str, es decir, una string, una cadena. Hay otro tipo de valor que es el flotante. Y se va a diferenciar, o sea, es un número, pero se va a diferenciar del número porque este tiene punto decimal. Entonces, si yo tuviera una cosa que se llame height y le pongo, ok, 1.79, ¿no? Hablando como de altura. Entonces, si yo aquí le pongo qué tipo de variable es height, me va a decir que, ok, de hecho, qué padre que pasó esto. Esto me va a dar un name error, porque aquí yo no puse una cosa que existe. NHeight no existe. Entonces, Python me va a decir name, NHeight no está definido. Es decir, no existe nada así. Entonces, nada más lo corrijo. Eso sí debería existir. Y miren, float. Entonces, hay tres tipos de variables. Vamos a poner aquí rápidamente un comentario. Entonces, en vez de que sea código, aquí vean código, yo puedo poner markdown. De esta manera va a ser texto. Entonces voy a poner función print. Como para que sepan que esta es la función print, aunque pues creo que es obvio. Y aquí voy a poner tipos de variables. Perfecto. Entonces, tenemos la función print para verlas y tipos de variables. Muy bonito. Entonces, esto es lo primero que vamos a ver. Pero podríamos hacer más dentro del módulo de variables. Hay más cosas que aprender. Algo que podríamos aprender es operaciones entre variables. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4 para hacer un titulito fuerte. Y vamos a poner 1.1. Operaciones con variables. Hay operaciones que nos van a interesar hacer. Por ejemplo, si yo tuviera la variable x, que es igual a 100 pesos, ¿ok? Y yo tuviera una tasa. Supongamos que esta tasa es del 10%. Entonces, una manera de representar 10% es 0.1. Vamos a hacerlo del 11% para representar CETES. Entonces, la tasa es del 11% y X es 100. Entonces, si yo quisiera saber cuánto dinero voy a tener en un año si lo invierto en CETES de un año con una tasa del 11%, ¿qué operación tendría que usar? Bueno, entonces el resultado lo voy a guardar en una variable que se llama r. Simplemente sería 10, digo, x multiplicado, que va a ser con este símbolo. De hecho, intentemos algo. Vamos a hacer un poquito más grande la pantalla. Creo que esto está mejor. Entonces, x
va a ser multiplicado por 1 más la tasa. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros de esta manera podríamos calcular cuánto dinero vamos a tener en un año. Para ver ese resultado, nosotros podemos poner print R. Perfecto. Entonces, si nosotros invertimos 100 pesos con una tasa del 11%, en un año vamos a tener 111. Podríamos hacer un poco más de variables. Es decir, ¿qué pasa si ahora nosotros tenemos una variable que va a ser el tiempo? Vamos a ponerle años. Y eso lo vamos a llamar n. ¿Ok? Vamos a ponerle que n en este momento es 1. Y aquí vamos a ponerle que t es la tasa de inversión. Vean cómo yo puedo poner un comentario en el código utilizando el símbolo gato. Y x va a ser la inversión inicial. Y ahí está. Ya sabemos qué significa cada cosa. Entonces, si lo que yo estoy haciendo es, tomo una inversión inicial, la meto a CETES y cada año lo reinvierto a la misma tasa, el tipo de crecimiento que estamos viendo se llama un interés compuesto. Interés compuesto. Y sabemos que la fórmula del interés compuesto es esto elevado a la n. El exponente en Python es 2 de estos. Entonces, 1 es multiplicación, 2 es exponente. ¿Están de acuerdo que esta fórmula es la fórmula para el interés compuesto? ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder calcular el interés compuesto. Vean que si n es igual a 1, nos quedamos con la misma respuesta. Pero si quiero ver qué pasa si yo reinvierto mi dinero cada año, en el quinto año, ¿cuánto dinero voy a tener? O sea, terminando el quinto año, voy a tener 168. Entonces, esto es un tipo de operaciones que puedo hacer con Python, las básicas. También claramente está si x es igual a 100 y y es igual a menos 10. Yo también podría decir que z es igual a... una disculpa. Z es igual a x más y, no más para que sepan, y w es igual a... vamos a poner y menos x, digamos que tenemos estas dos cosas. Y podríamos poner, no sé, que j es igual a z entre w. ¿Ven? Entonces nosotros podemos hacer todo este tipo de operaciones. Y al final simplemente podríamos poner, haz de cuenta, print. Y vamos a poner que nos imprima cuánto vale j. Y ahí está. Podemos hacer todo ese tipo de operaciones. Va. Eso queda con operaciones para variables. Otra cosa que nos va a gustar hacer con variables. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4. 1.2 va a ser comparar variables. Nos va a interesar comparar variables usando la regla de la tricotomía. ¿Qué es la regla de la tricotomía? Es una regla que nos dice que dado dos números, supongamos tenemos aquí, bueno, vamos a ponerle ingresos, ganamos 17,000 pesos mensuales, vamos a ponerle egresos, estamos gastando 16,800 pesos mensuales. Entonces, ¿qué nos interesaría saber? ¿Qué es lo que querríamos saber para declarar si estamos en bancarrota? ¿Qué nos gustaría saber? Más bien, Cuando mis egresos son mayores a mis ingresos. perfecto, muy bien, excelente. Entonces, yo quiero saber si estoy en bancarrota. Y bancarrota puede ser dos cosas. O puedo sí estar en bancarrota o puedo no estar en bancarrota. Entonces, la compañera nos dijo que estamos en bancarrota cuando nuestros egresos son más grandes que nuestros ingresos. Muy bien. Vamos a correr esto. Y ahora vamos a ver qué valor guarda bancarrota. Entonces vamos a poner print bancarrota. ¿Y qué nos va a decir bancarrota? False. ¿Qué significa que bancarrota sea false? Que mis egresos no son mayores que mis ingresos. Exacto. Entonces, esto lo podríamos utilizar para declarar o para tomar una acción. Si no estamos en bancarrota, todavía podemos hacer una acción. Perfecto. Entonces, así podemos comparar variables. Podríamos compararlo de otra manera. Por ejemplo, supongamos que queremos saber si una persona es mayor o menor de edad. Entonces, determinar acceso de acuerdo a mayoría de edad. Si nosotros queremos que esto suceda, podríamos tener una variable que se llama edad o age en inglés. Supongamos que age es 17. Si yo tengo un limit, que es el límite de la edad, y le pongo 18, ¿qué criterio creen que tenga que ser true si yo no quiero que entren personas menores a mi límite de edad? ¿Cómo tendría que poner yo lo siguiente para que tenga sentido?
Pues si age es mayor o igual a limit, que ya va a ser true, ¿no? Ok, perfecto. Si age es mayor o igual a limit. Exile, uy, uy, algo no le gustó. No, perdón. Es que pusiste la variable como eje Ah, en vez de age. perfecto, muchas gracias. A los dos. ¿Cuál es tu nombre, amiga? ¿Yo? Sí, ¿cuál es tu nombre? Karina. Karina, muy bien. ¿Y cuál es tu nombre, amigo? Carlos. Perfecto, muchas gracias a los dos. Exacto, entonces este sería mi criterio para saber si puedo o no dejar a una persona entrar a mi sitio. Vamos a imprimir el criterio y veamos, es falso. No debería dejarlo entrar, pero si es una persona tal vez de 61 años, entonces sí lo puedo dejar entrar. Y ustedes dicen, pues qué padre que puedas imprimir true y puedas imprimir false. La verdad no me importa. Muy bien, puede que no te importe ahorita. Pero lo siguiente que vamos a tener es condicionales. Y justamente esa es la esencia de los condicionales. Y nos va a servir muchísimo. Vamos a ver una última cosa de variables. Y con eso ya terminamos el módulo 1.1, que es variables. Em, perfecto. Vamos a ver el siguiente tema de variables, que es 1, 2, 3, 4, 1.3. Lógica. Lógica de variables. ¿Cómo vamos a trabajar la lógica de variables? Vamos a intentar imitar un principio matemático que se ve mejor con los diagramas de Venn. Entonces, si nosotros logramos entender los diagramas de Venn, vamos a estar bien. Aquí tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Ok, podemos suponer que el conjunto A es el conjunto de personas que aman a Bad Bunny. Ok, aman a Bad Bunny. Y el conjunto B es el conjunto de personas que aman a Miley Cyrus. Perfecto. Entonces, rápidamente, me gustaría que me digan a qué conjunto se describe si yo selecciono esta sección. A las personas que aman a Bad Bunny y a Miley Cyrus. Perfecto. ¿Qué conjunto es este? ¿Qué pasa con estas personas? Solo aman a Bad Bunny. Perfecto. ¿Qué pasa con estas personas? Igual, ¿no? Solo aman a Miley Cyrus. Bueno, o sea, es todo el conjunto azul. Ah, Son las personas que aman a Bad Bunny y a Miley Cyrus, pero no los aman a los dos. Ok, entonces estaría describiendo a las personas que aman a Bad Bunny o a Miley Cyrus, pero no a los dos, ¿ok? O sea, no aman a los dos. Hay personas que están acá, pero no están acá, ¿ok? Este es el conjunto de personas que solamente aman uno de los dos. Rápidamente, ¿qué es este conjunto? Ahora sí. Es el grupo de todas las personas que aman a Bad Bunny, a Miley Cyrus o que lo aman a los dos. ¿Qué población falta? ¿La que no aman ninguno de los dos? Exactamente. El complemento, que sería todo lo de aquí afuera, es el conjunto de personas que no aman a Miley Cyrus, no aman a Bad Bunny y definitivamente no los aman a los dos a la vez. Muy bien, ya que hemos aprendido eso, la lógica de las variables va a ser muy sencilla. Supongamos que yo tengo una variable que se llama USR, que va a ser mi username. Y aquí yo le voy a poner I love, no, vamos a poner Bad Bunny Baby. Ese es mi username. Vamos a ponerle un password que va a ser ye. Muy bien. Entonces, ese va a ser mi username y ese va a ser mi password. Supongamos que yo quiero pedirle al usuario que me dé lo que él piensa que es mi username y mi password. Y si coinciden, yo lo voy a dejar pasar. Entonces, yo podría guardar en una variable que se llame u, nada más, un input. Y van a ver lo que funciona el input. El input le pregunta algo al usuario. Le voy a poner username, dos puntitos y un espacio. Le voy a poner una p y también va a ser un input que va a decir password, dos puntitos y un espacio. Muy bien, entonces veamos qué pasa si hago eso. Vámonos un poquito para arriba. Entonces me va a pedir mi username, le voy a poner hola, y luego me va a pedir mi password y le voy a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Ven? No pasa nada. Simplemente se guardan estos valores. Es decir, que si yo me voy aquí abajo y imprimo P, la respuesta que yo le di, este 1, 2, 3, sí se guardó aquí. Entonces yo puedo hacer manipulaciones con esto. Yo le puedo decir, oye, el username es igual, vean, este es para preguntar si dos cosas son exactamente iguales. ¿Por qué se utilizan dos iguales? Porque ya estamos utilizando uno para asignar. Entonces, dos comparan. Le puedo decir, oye, username es igual a USR y sería esto, y, bueno, más bien,
Vamos a regresarnos. Ahí está. Estamos hablando de esto. Está sucediendo las dos cosas a la vez. Username es igual a U, perdón, y password es igual a P. Esto lo podríamos guardar en una variable que se llame enter, ¿no? Para ver si se puede. Entonces, en enter estamos guardando si esto es verdad o mentira. Vamos a imprimir aquí mismo enter para ver si lo puedo dejar entrar o no. Entonces vamos a imprimirlo. Username, vamos a ponerle hola. Y password vamos a ponerle 1, 2, 3. En este caso no me va a dejar entrar, dice false. Vamos a volver a correr, vamos a ponerle username, ahora sí va a ponerle bad, bunny, baby. Pero de la contraseña le voy a poner 1, 2, 3. Este AND, vean, lo que requiere es que se cumplan ambos. Como solo se cumplió el primero, no me va a dejar entrar y va a decir que es falso. Y ahora sí, ¿no? Cuando es verdadero. Vamos a ponerle bad, bunny, baby. Y aquí, ye. Y ahora sí me va a dejar entrar. Perfecto. Muy bien. Entonces, ese es el AND. Y queda otro, que va a ser muy fácil, es el OR. Y es este caso. Cuando todas las cosas que estamos considerando, recuerden que todavía existe el complemento, pero todo lo que estamos considerando dentro de nuestros conjuntos se cumple. Alguno de ellos. Entonces, ¿cuál sería el caso? Imaginemos que queremos conseguir una novia. ¿Ok? Entonces, para conseguir una novia, lo único que me interesa son dos cosas. ¿Ok? Vive cerca y no tiene más de 50 años. Vamos a suponer que solo me interesan esas dos cosas. Entonces, vamos a ponerle que el limit de far, o sea, qué tan lejos yo voy a permitir que viva de mí, son 7 kilómetros, supongamos. No quiero a nadie que viva más lejos de 7 kilómetros. Ok, y vamos a ponerle un limit age que sea 50 años. Perfecto. Entonces, yo le podría poner dos preguntas. Vamos a ponerle far, que sea un input, que diga how far you live from me. Vamos a poner que queremos la respuesta en kilómetros. Muy bien. Y luego vamos a poner age, un input, que diga how old are you. Ok, y aquí también podríamos poner un así. Muy bien, entonces vean, aquí me va a decir how far you live from me, le puedo poner 4 kilómetros. How old are you? Vamos a ponerle 45, 54. Entonces vamos a suponer que somos una persona, lo intentamos, ¿no? Imaginemos que nosotros nos ponemos de exigentes al principio y decimos, mira, yo quiero que viva cerca y que no tenga más de 50 años. Entonces, si nosotros tuviéramos una cosa para aceptar, supongamos un accept, simplemente diríamos, ok, que far sea menor al limit far y que age sea menor al limit age. Vamos a ver qué pasa, porque esto nos va a dar un error. Vamos a ver por qué nos va a dar un error esto. Entonces vamos a ponerle vivo a 4 kilómetros y tengo 54 años. Nos va a dar un error y nos va a decir, mira, no puedes comparar con esto un string y un integer. Y el problema va a ser que los inputs siempre nos van a regresar variables de tipo string. Vean, si yo pongo type de far, me va a decir string. Entonces yo lo tengo que convertir. Lo voy a convertir en un entero. Le voy a poner int, para que esto sea un número entero. Y aquí también le voy a poner un int, para que también sea un número entero. Entonces los estoy transformando de strings a números enteros. Vivo a 4 kilómetros y tengo 34 años. En este caso, si yo imprimo accept, sí lo va a aceptar, ¿ven? Sí lo aceptó, porque se cumplieron ambos. Pero si solo se cumpliera uno, entonces accept ya sería falso. Entonces en este caso seguimos aquí, donde solo aceptamos una persona. Queremos aceptar a los dos, o sea, podemos aceptar personas que viven cerca o no tienen más de 50 años. O si nos toca la suerte, que cumplan ambos. Lo único que no vamos a aceptar es el complemento. ¿Cuál sería el complemento? ¿Cuál sería el complemento de esto? Supongamos que... No se cumpla ninguna. Exactamente. La gente que vive lejos y que tiene más de 50 años. Vean, en este caso, es más, vamos a ponerle 4 y 100 años. Aún así accept va a ser true. Aunque viva a 100 kilómetros, pero tiene 32 años, va a ser true. El problema va a ser cuando viva 100 kilómetros y tenga, no sé, 78 años. En este caso, va a ser falso.
¿Ven? Entonces, así es como nosotros podemos entender la lógica de las variables. Perfecto. Entonces, para que se lo queden, ahí está. Muy bien, entonces eso fue lógica de las variables. Ya no va a ser tan difícil entender condicionales. De hecho, va a ser bastante sencillo. Los condicionales van a utilizar esta propiedad. Si nosotros tenemos una variable que se llama x, que vale 18 años, 18, nosotros le preguntamos si x es mayor que 99 y nos va a decir que es falso. Tal vez aquí podríamos hacer un ejercicio. Vamos a poner una variable age que sea un input que le pregunte la edad a una persona. Como esto va a ser un número, vamos a transformarlo en un entero de una vez. Perfecto. Y ahora vamos a elegir un límite de edad. Ese límite va a ser 18 si estamos en Latinoamérica para entrar a un antro, digamos. Entonces vamos a preguntarle acá si age es mayor que el límite. En este caso, si yo le pongo tengo 24 años, sí va a ser verdadero. Pero si lo corro y digo tengo 12 años, va a ser falso. Entonces, si yo quiero hacer acciones dependiendo si es verdadero o falso, voy a utilizar un comando que se llama if. ¿Ok? If. Entonces, si la edad es mayor al límite, dos puntitos, y con un índice, con indexado, yo voy a imprimir algo que diga, puedes entrar. Ok, entonces, si tienes más de 18 años vas a poder entrar. 24, puedes entrar. Si tienes 3 años, no imprime nada, porque no está haciendo nada, no le digo que haga nada. Para decirle que haga algo en el caso contrario, le voy a poner un else. Y entonces le voy a poner, entonces, vas a imprimir, no puedes entrar. Perfecto. Entonces, aquí le voy a poner que tengo 12 años y me va a decir no puedes entrar. ¿Cuál es el caso que no se está considerando aquí? A ver si alguien lo descubre. ¿El igual? Exacto, entonces cuando la persona tiene exactamente 18 años, ¿no? Entonces aquí lo podríamos solucionar poniendo un igual. Y entonces si tiene 18 años, puedes entrar. Muy bien, entonces así se pueden hacer los condicionales. Se podrían hacer un poco más complicados, es decir, ¿qué pasa si no únicamente es un problema donde eres mayor o menor que cierta edad? Vamos a ver este caso. Supongamos que... supongamos lo de las contraseñas. Entonces vamos a copiar este código de acá, el de las contraseñas. Vamos a ponerlo acá. Entonces tengo una contraseña, le pido que averigüe la contraseña, vamos a borrar esto. Vamos a ponerle, mira, if el username es igual a el usuario y la contraseña es igual a P, que es lo que ingresó el usuario, entonces vas a imprimir successful. Ahí está, successful. Entonces, ¿qué otra cosa puede pasar? Supongamos, entonces vamos a poner varios casos, vamos a ponerle el if, porque quiero determinar, quiero decirle exactamente cuál es el otro caso, no simplemente lo quiero decir para cualquier otro caso. Entonces, ¿qué pasa si el username sí está bien, pero la contraseña no es lo que habíamos dicho? En este caso vamos a imprimirle username is correct, but password incorrect. Vamos a poner aquí una i, así. Otro caso que podría suceder, entonces el if, es que el username no sea igual al usuario, pero la contraseña sí. Entonces, obviamente así no son obviamente así no es cómo se hacen los logins, porque no le quieres decir que si tuvo una cosa bien, no es para que ande averiguando, pero en este caso lo ejemplifica. Entonces vamos a poner password is correct, but username incorrect. Y finalmente, el último caso que queda es else, donde tanto el username como el password son incorrectos, porque vean, es el único caso que queda. En este caso vamos a ponerle both password and username are incorrect. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa con esto, vamos a correrlo. Si yo aquí le pongo, ok, mi username es Bad Bunny Baby y mi contraseña es 1, 2, 3, va a decir username is correct, but password incorrect. Perfecto. Y si le pongo Bad Bunny Baby, en este caso me va a decir suceso. Muy bien, entonces así es como podemos utilizar los condicionales. Perfecto. Entonces eso fue todo por condicionales. Vamos a hacer ahora listas. Listas va a ser un tema largo, es bastante padre. Entonces probablemente lo que va a suceder es que sea el último tema de la clase de hoy.
Rápidamente para que vean qué es lo que falta. Faltan ciclos, diccionarios, funciones y librerías. Entonces, muy seguramente esto es lo que vamos a ver el jueves, como el resto de esto. Pero, muy bien. Módulo 3, listas. Las listas nos van a servir para guardar objetos, para guardar variables. Entonces, esto nos sirve porque si tenemos muchas variables del mismo tipo que representan la misma cosa, pero son observaciones, probablemente nos guste guardarlo en un lugar. El primer lugar donde vamos a aprender a guardarlo son listas y se hacen de esta manera, con dos corchetes cuadrados. Entonces, esto es una lista. Yo puedo preguntarle varias cosas a una lista. Por ejemplo, podría preguntar cuál es la longitud de una lista. En este caso, yo voy a imprimir. ¿Y qué imprimo? Voy a imprimir len. Entonces, len es para la longitud. Y entre comillas pongo la lista a la cual quiero medir la longitud. En este caso va a decir 0. Pero si en esta lista yo tuviera un elemento, por ejemplo 1, ahora va a decir que tengo un elemento. Si tengo más elementos, que son, puedes agregar elementos poniendo una coma y luego el otro elemento. Entonces vamos a hacer esto. Es una lista que va del 1 al 5. Entonces, la longitud de mi lista va a ir, o sea, va a ser 5 porque tengo 5 elementos. Perfecto. Vamos a ver cómo podemos agregar un elemento a una lista. Lo vamos a hacer utilizando una función de Python. Esta función es append. Yo voy a poner lista.append y le voy a poner qué elemento quiero que agregue. Quiero que agregue 6. Luego, quiero que agregues 7. Y luego, quiero que agregues -1. Muy bien. Entonces, cuando yo corro esto, si yo vuelvo a decir cómo se ve mi lista, vuelvo a preguntar cómo se ve mi lista. Bueno, mi lista ahora va a tener 1, 2, 3, 4, 5, que es la lista original, 6, 7 y -1. Entonces, conforme yo lo voy agregando, así se van agregando. Entonces, la última en agregarse va a ser la última en mi lista. Si yo vuelvo a correr esta línea de código, vean que mi lista va a crecer y los últimos elementos se van a repetir. ¿Ok? Entonces, vean cómo todo esto se repitió porque lo volví a correr. También podemos eliminar elementos de nuestra lista, ¿no? Entonces vamos a poner aquí eliminar elementos de lista. Vamos a ponerle lista.remove y le podemos poner qué elemento queremos que quite. Entonces quiero que quite el -1. Muy bien. Vean esto. Vean cómo se ve mi lista antes de que yo hiciera el remove. Y ahora quiero que vean mi lista. Sigue teniendo un -1. Pero este ya no está. Yo lo puedo volver a correr y ya no va a tener tampoco ese último -1. Pero ¿qué pasa si yo lo vuelvo a correr? En este caso me va a dar un error. Y me va a decir, mira, no lo puedes hacer. List.remove no se puede hacer porque la X no está en la lista. Entonces, no puedes eliminar el -1 porque la X no está en la lista. Y miren, si yo lo sigo corriendo, me va a seguir saliendo el error. ¿Cómo puedo resolver esto para que mi código no se rompa? Lo puedo hacer con un condicional. Vean esto. Yo aquí, vamos a volver a imprimir la lista. Yo podría preguntar si 1 in lista. Entonces yo puedo hacer esto. Yo puedo preguntarle si el elemento 1 está en la lista y me va a decir que sí. Puedo utilizar eso para hacer un condicional. Puedo poner if x in lista. Ok. Si el X está en la lista, quiero que hagas lista.remove X. Else, quiero que imprimas X más no está en la lista. Muy bien. Y una manera más padre de hacer esto, que esto simplemente va a poner la variable y lo va a decir que no está en la lista, es utilizando una tecnología de Python que se llama fstring. Ponemos una F y 2 comillas. Y luego entre llaves ponemos la variable X no está en la lista. Y es exactamente lo mismo, pero es más sencillo de utilizar. Aquí vamos a decirle nada más falta quién es X. Entonces recuerdan que yo quería que X fuera -1. Quería eliminar a X de la lista. Me dice -1 no está en la lista. Pero si yo le pongo OK 1, y ahora cuando imprime la lista, ya no va a estar el 1. Pero si lo volviera a correr, me va a decir 1 no está en la lista. Perfecto. Entonces ven cómo ya todo se va uniendo. ¿Qué otra cosa me podría interesar? Me podría interesar acceder a los elementos de la lista. ¿Ok? Eso es algo que me va a interesar muchísimo. Me va a interesar poder acceder a los elementos para poder interactuar con ellos. Supongamos que tengamos una lista que se llama carrera.
No, vamos a ponerle, sí, carrera. Entonces es una carrera de animales y el orden en el que fueron llegando se van a ir agregando a la lista, ¿no? Entonces el primero que llegó fue la liebre, luego llegó el coyote, luego llegó el gato y luego llegó el perro y luego llegó la tortuga, ¿no? Supongamos que solo compitieron ellos 5. Entonces son los 5 que compitieron en la carrera. Vamos a poner aquí el tema, que es indexar una lista. Ahorita van a ver qué significa eso. Entonces tenemos eso. A mí me gustaría saber quién es el primero. ¿Quién es el primero de esta lista? Para hacer esto, y esto es un poco complicado o no intuitivo, vamos a tener que comenzar a contar desde cero. Así lo hace Python. Python dice que el primer elemento es el 0. Entonces yo pongo el nombre de la lista y luego entre llaves cuadradas es 0, me va a dar el primer elemento de la lista. Si pongo 1 me va a dar el segundo elemento. Si pongo 2 me va a dar el tercer elemento. Si pongo 3 me va a dar el cuarto elemento. 4 el quinto. Pero ¿qué pasa si le pongo 6? Se supone que me va a dar, si le pongo 6, el séptimo elemento. Pero no hay un séptimo elemento, de hecho ni siquiera hay un sexto elemento. Y justamente me está diciendo esto, me está diciendo, mira, el index error. Esta lista está fuera de rango. Entonces solo podemos indexar dentro de los números, o sea, dentro de cuántos elementos tenemos. ¿Cómo vamos a saber fácilmente cuántos elementos tenemos? Pues ya habíamos visto que existe una función que se llama len. Si nosotros ponemos len de carrera, vamos a ver que tenemos 5 elementos. Pero como Python empieza a contar desde 0, yo puedo contar desde el 0 hasta el 4, ¿no? Porque el 4 es el quinto elemento. Entonces yo sé que lo permitido para esto es desde el 0 hasta el 4. Y ahorita vamos a ver, o más adelante, que Python nos da una manera de iterar sobre esos números sin equivocarnos, ¿ok? Pero de esta manera nosotros podemos indexar una lista, poniendo entre corchetes, vamos a poner entre corchetes y aquí podemos poner un número entre 0 y 4, en este caso, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué vimos hoy? ¿Qué vimos el día de hoy? Vimos variables, vimos condicionales y vimos listas. Vamos a intentar la próxima clase ver ciclos, diccionarios, funciones. No creo que nos alcance a ver librerías. Esto básicamente, bueno, sí nos va a alcanzar porque lo que quiero hacer aquí es explicarles qué es una librería y qué vamos a hacer con esas librerías. Más que nada porque en el módulo 2 vamos a ver estas tres. Entonces no creo que tenga mucho sentido en el módulo 1 hacerlo sin ejemplos. Si en el módulo 2 lo vamos a hacer con ejemplos. Perfecto.